Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra sesión de todos los martes, estudiando el Evangelio según San Juan. Y en esta ocasión entraremos a escudriñar el capítulo 14, donde veremos Jesús camino hacia el Padre. Un capítulo aparentemente corto, pero de mucho, mucho que decir. Pero antes vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él, el Espíritu Santo, quien dirige esta sesión de la mano de Manuel Pablo en unión de todos nosotros. ¿Alguien desea, por favor, leer la oración que está aquí en la pantalla? Yo la hago. Ok, Carmela, adelante, gracias. En el nombre del Padre, del En nombre Hijo, del del Hijo Espíritu. y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del En el Padre. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Carmela. Bienvenidos a los hermanitos que se están en estos momentos integrando. Ya empezamos en estos momentos este capítulo esperado, pero creo que Manuel Pablo nos comentó que tiene antes que resolver la inquietud de Cuchi que planteó en la sesión anterior. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia, y hermano, muy buenas noches con todos. El día martes pasado, casi al final de la reunión, si recuerdan, Cuchi planteó una inquietud y de verdad me agarró en el aire porque no tenía esas palabras de Jesús, no tenía dónde referirlas. Luego intervino Augusto y me dijo, está en tal sitio, segunda de Timoteo, capítulo tal, versículo tal. Entonces ya con eso, con calma busqué y lo quiero compartir para que no quede, porque cada pregunta que ustedes hacen o la contestamos y la dialogamos en el momento, y si no, queda como ahora para la siguiente, pero todo debe contestarse en la medida en que podamos, porque tampoco no es que tengamos todas las respuestas. Si se puede, ¿no? Entonces, por respeto a Cuchi y a respeto a nuestro grupo, nos damos un minutito para atender este tema. Miren, Evangelio según Juan, y acá está pendiente de la semana pasada, planteamiento de Cuchi. Hablábamos nosotros, creo que no, estoy mal. Creo que lo planteó en el grupo del jueves. El tema tiene que ver con Te iba a Jeremías. decir porque no Sí. me suena No, no, eso. no, no, el tema tiene que ver con Jeremías. No, Cuchi, lo dejamos para el jueves. No, discúlpame. Sí, Claro, porque decía, porque era el tema que hablamos justamente de que cuando hablemos del Señor seamos oportunos. Y Cuchi dijo, pero ¿cómo? Si Jesús ha dicho que sea oportuno o no, y acá está la frase, ¿no? Por eso, pero que quede para el jueves, que ahí se va a entender. Bueno, entonces avanzamos. Miren, como Katia adelantó, vamos a empezar el capítulo 14. Y yo les quiero preguntar y ahí me ayudan. Una pregunta fácil, si no la saben no pasa nada. Pero no sé si han reparado, no es un tema de sabiduría, solamente es un tema de abrir los ojos, como espero que los abramos y que yo los pueda ayudar. Ustedes abren su Biblia, hemos terminado de leer el capítulo 13, que vamos a revisar el final, ese mandamiento nuevo que nos deja Jesús, que es maravilloso, y engarza con el capítulo 14, pero no sé si se dan cuenta lo que estaba empezando a suceder. eh, el capítulo 13 termina, empieza el 14, luego termina el 14, empieza el 15, termina el 15, comienza el 16, y aparentemente son capítulos, ¿no? Entonces, si yo leyera, miren, una reflexión bien sencilla, si yo leyera y digo un día, voy a leer el capítulo 15, y el próximo, de acá 2 días,
leo el 16 y lo secciono y hacemos mal. Y es lo que quiero decirles, porque es una sola unidad. El final del capítulo 13, del 13:31, todo el capítulo 14, todo el capítulo 15 y todo el capítulo 16, mis queridos hermanos, es una sola unidad. Si la persona que hizo, que fue ese inglés famoso en el siglo XIII, cuando dividió la Biblia y los libros de la Biblia en capítulos, ¿no? Si él no se hubiera dado cuenta, hubiera hecho un solo capítulo de todo esto. Pero no se dio cuenta, es bien difícil, hacía la primera darte cuenta, pero yo estoy seguro que ustedes se van a dar cuenta conmigo de la unidad de esos capítulos. Si toman nota en un papelito al costado, miren, del 13:31 hasta fines del 16. Todo ese texto, que sería un poquito largo, es una sola composición. Y es lo que viene a continuación, miren. Pero antes, repasemos, porque aquí comienza ese texto continuo que le vamos a poner nombre en un ratito, en lo que nos quedamos. Nos quedamos en el 13:31 y hasta el final del capítulo 13, en ese mal corte del capítulo. En todo caso, debía haber comenzado aquí, un capítulo comenzando aquí y siguiendo hasta el fin del 16. Pero aquí vimos que Judas, en el primer párrafo, y el segundo, el mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, hablamos bastante de esto. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Bellísimas palabras, profundas, y marcan como si fuera como cuando calentáramos una barra de hierro y marcáramos una piel. ¿Nos marca como cristianos o no? Si nos queremos definir como cristianos, este es el mandamiento, y bueno, de eso hablamos un montón el otro día, y si empezamos a hablar de eso, lo vamos a quedar toda la sesión en este punto que es maravilloso, pero que realmente es maravilloso, ¿no? Si ustedes, esa frase, el segundo párrafo, si eso lo sacan y lo ponen, lo imprimen en una letra bonita, y lo ponen en un marco, y lo ponen en la pared, ¿no? Es la esencia del cristianismo, la esencia, la pepa, el resumen perfecto del mensaje de Jesús, ¿no? Y en eso nos quedamos, y quería comenzar por aquí. Uno, porque tiene la continuidad de lo que sigue, y dos, porque quizá alguno de ustedes quisiera comentar algo más, o seguimos nomás, ustedes me dicen. ¿Lo podríamos volver a leer? Tal A ver, vez. sí, claro. eh, Ok. Guillermo, ¿quieres leerlo? A ver, Bueno, yo- listo. Adelante, después que Guillermo. Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Gracias, Guillermo. Como siempre, muy bien leído, con mucho énfasis, y ayuda bastante a la comprensión, ¿no? Entonces,
Miren, esto es, si quieren intervenir, por favor, Katia, al toque me cortas, pero esto es a la vez que maravilloso por sí mismo. Son tres párrafos que cada uno tiene un tremendo peso y el del medio ya pesa todo y justifica todo y todo el tiempo que podamos pensarlo y vivirlo, sentirlo en el corazón, practicarlo, practicarlo. La actuación que se espera de nosotros. La segunda parte de ese segundo párrafo. En esto, en el amor que nos tengamos unos a otros, todos los demás reconocerán que somos discípulos del Señor. Lo dijimos el otro día, ¿no? Qué lindo que nosotros estemos algunos, dos, tres, cuatro, reunidos en un grupito más grande y alguien pase y de la puerta o del frente mire y diga, ¿y esa gente qué especial es? ¿Por qué? Por el amor que se tienen unos a otros. Y eso debería definirnos como cristianos. No porque tenemos una cruz de 3 metros en el pecho, porque tenemos una mantilla, una señal, un letrero. No, por la manera en que nos tratamos. Pero si nos ven maleteros, nos ven chismosos, nos ven hablando mal del otro, nos ven siendo egoístas o maltratando, somos de Jesús, poco favor le hacemos, ¿no? Entonces, a ver, Ujú. la palabra. Bueno, el Pablo, Julia quiere intervenir. Adelante, Julia. Sí, estaba meditando esta parte última, bueno, donde el Señor nos confirma, ¿no? Os améis unos a otros como yo os he amado. Estoy viendo que lo más grande que podemos hacer, como dice Manuel Pablo, que esto es como decir, todo se fundamenta en estas palabras que Cristo nos entrega. Y es que es el amor de Él, es su corazón el que tenemos que vivenciarlo en nosotros, porque nos está diciendo que tenemos que amar como Él nos ha amado. Y obviamente que lo más grande que ha hecho es subir a una cruz y todo lo que conocemos de su dolor, ¿no? Pero también es el amor que vivimos a cada instante de nuestras vidas. El tener familia, el tener un hogar, el tener hijos y también el poder respirar, el poder ir a un campo y ver la belleza de la naturaleza misma. Y bueno, aquí yo les comento cómo pude dimensionar la grandeza de un Dios hace unos meses. Este, tuve un problema de salud y que yo pensaba que era fuerte porque no podía respirar, tosía y no podía respirar. No estaba en Lima, estaba en mi tierra, en Chiclayo, y me vieron, bueno, entre los doctores del seguro particulares y me daban medicamentos y seguía sin respirar y otro medicamento. Entonces dije, bueno, la verdad que al final yo misma determiné que era alérgica a la que tenía. Y regresé a Lima y empecé a respirar mejor y bueno, seguramente el ambiente donde estaba con animalitos y yo probablemente tenga esto. Pero bueno, eso es algo particular, pero el no poder respirar, el poder acostarse con almohadas y me hacía sentir muy mal y decía, Dios mío, ¿cómo he estado respirando cuánto tiempo y no te he agradecido el poder respirar cómodamente y disfrutar del aire, de la ventilación, de que mis pulmones reciben el oxígeno? En todo podemos visualizar la grandeza, su amor. Y cuanto más el aire, que es, digo yo, para el ser humano y para los animales y para todo eso, no nos cuesta nada, ¿no?
el sol que recibimos. Bueno, y todo eso es amor. Y así, en esa dimensión, tomo este evangelio. Así, grande, grande es su amor. Y ese amor tenemos que entregar. Bueno, eso es lo que quería Qué lindo, compartir. Julia, qué lindo lo que testimonias, ¿no? Ese es el tamaño del amor que tenemos que ser capaces de dar. No como nos amamos a nosotros mismos, que eso lo hace cualquiera, hasta el más malo, que es incapaz de amar porque no se ama a sí mismo. Pero el amor que Jesús nos tuvo y que Jesús nos dio, es el tamaño del amor que tenemos que dar. Ahí se nos pone difícil, o sea, es como que nos pone la valla bien alta. La nota mínima probatoria no es 11, es 21, 20 más premios, ¿no? O sea, nos pide el mayor eh, compromiso, amar como Él nos amó. Es una maravilla total. Y que los demás, los que no son seguidores de Jesús, los que no conocen a Jesús, lo conozcan por intermedio nuestro, por la manera en que nosotros nos tratamos. Nos tratamos con tal consideración, con tal afecto, con tal respeto, con tal solidaridad, que los demás van a notar, oye, estas personas son diferentes. Oye, ¿por qué, hermanitos, ustedes son diferentes? Y que pudiéramos contestar, porque somos de Jesús. ¿Qué mejor testimonio? No tienes que pararte en la plaza, tocar las puertas, los timbres, vengo a hablarte de Jesús. No, el mejor testimonio es el trato que podemos darnos. Y acá Jesús lo dice, pero clarísimo. El que no quiere entenderlo ya es de falla de fábrica, ¿no? Porque más clarito, ¿y qué más va a hablar? Bueno, el Pablo Guillermo quiere participar. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo quisiera que me permitas leer el pie de página de los versículos 34 y 35 que están en esta perícopa que tenemos aquí en la pantalla. Porque me parece que, como tú has remarcado también, esta es la quintesencia de nuestra fe. Y el pie de página que hoy día he leído con detenimiento en la tarde es sumamente interesante y quisiera compartirlo con ustedes. Mi Biblia es el libro del pueblo de Dios. Dice así, un mandamiento nuevo. El mandamiento no es nuevo porque vendría a reemplazar al antiguo. Y hace una serie de citas para confrontar, ¿no? A continuación dice, la novedad consiste en que este mandamiento tiene características completamente inéditas, porque no se trata de un precepto impuesto, entre comillas, desde fuera, sino que es el don del amor que nace del Padre y penetra en el interior del creyente. Este amor se ha manifestado en la entrega de Cristo, que nos amó hasta el fin, y finalmente es dado a los creyentes por el Espíritu Santo para que puedan vivir y amar como vive y ama Jesucristo. Jesús no es solo un ejemplo de amor para los cristianos, sino la fuente de donde viene el amor que se origina en el Padre. Respecto al versículo 35, el pie de página dice, Jesús señala los rasgos por los que se reconoce a sus verdaderos discípulos. Los creyentes forman la comunidad de hijos de Dios y el amor fraterno es el signo que los distingue de todos los demás. Eso es lo que quería leer, Manuel Pablo, gracias. Gracias, Guillermo. Lindo, ¿no? Lindo, esa es la Biblia. ¿Puedes mostrar la carátula de esa Biblia, Guillermo, en la pantalla? Para que los hermanos que quieran la reconozcan hasta... Ahí está. Sí, sí, esa Biblia, la Biblia, el libro del pueblo de Dios. En el argot criollo se le conoce como la Biblia argentina, pero de verdad que yo digo así, pero no, si tú vas y dices, quiero la Biblia argentina, nadie te va a entender. Eso ya es para los recontra especialistas, ¿no? Pero así se le conoce en los círculos bien académicos, digamos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que tradujeron esta versión son argentinos. Es un trabajo impecable. Es el que yo tomo de texto para todo lo que usamos en nuestros diferentes cursos. Yo proyecto
a la letra las palabras de esa traducción. Me encanta, me parece tan cercana, tan linda, además tan exacta. Pero en fin, si ustedes tienen otra Biblia, vale totalmente, totalmente también. Bien, gracias, Guillermo. Bueno, entonces, miren, vamos a avanzar. ¿Por qué este tema ya lo habíamos visto en la reunión anterior y le hemos dedicado ya media hora a volverlo a ver? Mucho que soy vicioso que. No, hermanos, lo que quiero puntualizar es que lo que viene es continuación de esto. Y si lo piezábamos y lo veíamos separado, íbamos a cometer el mismo error que se comete por esa mala estructuración de estos capítulos. Han dividido artificialmente lo que es una sola unidad. Y eso se los proyecto en esta diapositiva. Miren, importante. El Evangelio según Juan nos presenta un largo discurso de Jesús. Nada menos, hermanitos, nada menos que el discurso de despedida, que va del capítulo 13:31 hasta el final del capítulo 16. Miren esto. O sea, Jesús ha tenido una vida, varios años de su vida adulta plena, formando a estos hombres a quienes les va a delegar el continuar su obra, los apóstoles. Jesús ha caminado con ellos más o menos 3 años. 3 años en que los ha formado, en el que se ha mostrado con ellos. Y acá Jesús, consciente de lo que va a suceder, ha terminado la última cena, pero estamos todavía en la última cena aquí. Miren, estamos en la última cena. Y en los otros 3 evangelios, la última cena no termina así. Acá Juan hace un añadido que es el lavatorio de los pies. Y luego esto maravilloso que es el discurso de despedida de Jesús. En otras palabras, Jesús se despide de sus discípulos. No sé si lo habían visto así. Entonces cuando nosotros leemos, y por eso les decía, les traía un regalito para que la misma Biblia que conocen, el mismo texto que conocen, lo lean de otra manera. Y voy a leer el capítulo 14, y mañana leo el 15, y de acá a 4 días el 16. Hermanito, te desconectaste. Si toma aire, prepárate un buen café de taza grande y léetelo de corrido, porque es un solo discurso. Si ustedes tuvieran, hay algunas Biblias como la última versión de la Biblia de Jerusalén o la Biblia de Navarra que tienen las palabras de Jesús en rojo. Si ustedes ven en esas Biblias, la última de Jerusalén, porque no en las demás, y la de Navarra, van a encontrar que del capítulo 13:31 al 16, todo está de rojo. Todo. O sea que se le fue la brocha al pintor. Porque normalmente la Biblia está escrita en letras negritas, pero cuando habla Jesús, se pinta de rojo. Y les digo, aquí se pinta de rojo 3 capítulos y un poquito más, porque es un solo rollo. Sucede al final de la última cena. ¿Ok? Entonces, se ha producido la cena que hemos conocido en algún detalle con Marcos, Mateo y Lucas. Luego, Juan añade, y Jesús lava los pies y todo lo que significa, que ya lo hemos conversado. Y luego se despide. Y entonces, no sé si se emocionan como me emociono yo, a pesar de que lo he visto tantas veces, pero es que es tan lindo y tan fascinante, ¿no? A ver, quiero leer la manera en que Jesús se despide de los 12. Quiero leer la manera en que Jesús le da las instrucciones finales a ese grupo de personas que él ha formado, sus más cercanos. ¿Qué les dice? Y lo que les dice no son capítulo 14, 15, 16. Y el cachito del 13, el mandamiento nuevo que les dejo, todo es una unidad. Ahora, si nosotros, porque el tiempo es fregado, el tiempo nos va a cortar seguramente en la lectura, pero ya les recordaré al final. Hagan el esfuerzo de leerlo todo y la próxima seguimos, ¿no? Pero hagan ustedes la experiencia única y personalísima de leer de un solo vuelo del 13:31 al 16. Si su Biblia tiene color rojito, van a ver todo en rojo, y si no, imagínenlo, pero es un solo discurso de Jesús, uno solo, ni 2 ni 3,
Es artificial esa división de 14, 15, 16 en los capítulos. ¿Por qué? Porque el señor inglés que hizo esa introducción en el siglo XIII dividió la Biblia en capítulos. Bueno, por ahí se quinció, ¿no? Acá hay una quinceada bien brava la quinceada. Que sirve, sirve, ¿no? Pero es bueno que nosotros tengamos conciencia de esto para no caer en el error de que son partes. Es una sola unidad. Entonces, a ver, con ese criterio, juntemos lo que ya hemos leído, el mandamiento nuevo que nos deja Jesús, con lo que viene. Entonces, el capítulo 14 tiene 5 perícopas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Rogaré al Padre y les dará otro paráclito. Ahí me he comido la tilde, paráclito. Debería tener tilde aquí en la segunda A. No los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo les enseñará todo. Les dejo la paz. Les doy mi paz. Cosa que leemos que repetimos en misa y escuchamos siempre, ¿no? Siempre después de la consagración, el sacerdote, tomando palabras del Evangelio según Juan, palabras de Jesús en el Evangelio según Juan, la paz les dejo, mi paz les doy. Siempre lo escuchamos. Entonces, qué lindas palabras, ¿no? Qué santas palabras. Bueno, están en el Evangelio según Juan. Pero a ver, leamos para no tanto misterio. Acá empezamos el 14, que es continuación del final del 13, como ya repetí, y son 2 diapositivas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien desea leer la pericopa? Yo la leo. Aquí, Julia, adelante. No se inquieten. Perdón. Adelante. Ya. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Julia, mira, con cargo que sigan leyendo, porque es otra diapositiva en esta película, pero un comentario rapidito a cada cosa. Miren, el primer párrafo de lo que has leído muy clarito, realmente es una respuesta, no sé si lo perciben así, yo lo veo tan claro, es una respuesta a la gran pregunta de qué sucede después de la muerte. El cristiano debe temer la muerte, debe morirse de miedo. La muerte para el cristiano es una catástrofe, es un dolor horrible, qué tragedia. ¿Es así? Y el primer párrafo responde clarísimo, ¿no? Cuando Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Cuando haya ido, perdón, yo voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Clarísimo se refiere a la muerte física, que es el nacer a la vida eterna. Jesús se adelanta a prepararnos un lugar en la casa del Padre. Dice, oye, voy a preparar las habitaciones para recibirlos. Y cuando estén listas, vengo por ustedes. Ay, ay, ay.
Entonces, ¿qué le contestarías? Oye, señor, pero demórate un poquito, pues, ¿no? Está bonito por acá abajo, tengo todavía cosas que hacer, tengo mis hijos chicos o tengo mis nietos que quiero verlos crecer, pero cuando me toque estoy listo. Cuando me toque estoy listo y si alguien parte antes que yo, no debo destrozarme el corazón, porque está contigo. Acá te lo dice el Señor, por favor, ¿no? Donde yo voy, los voy a llevar. Y si no van ahorita conmigo, no pueden venir porque yo tengo que ir primero a preparar la habitación. Cuando esté lista, vengo por ti. Si hemos perdido un familiar, hermanos, ¿dónde está ese familiar? Está en una de las habitaciones de la casa del Padre y vive con Jesús y con la Virgen María. ¿Qué mejor lugar en el mundo? ¿Tú tendrías pena si ese familiar que falleció estuviera en este momento en la mejor zona de París, en la mejor zona de Roma? ¿Estarías con pena o dirías, no, mira, la extraño, pero está feliz? Más que extrañarla, la envidio, ¿no? De verdad, este, está en el mejor lugar del mundo, mucho mejor que el mejor barrio de París o el mejor barrio de Roma, mucho mejor es el barrio, entre comillas, el barrio de la casa del Señor. Y la persona que fallece y que fallece en la fe, en nuestra fe, tiene esta promesa de Jesús. ¿Creemos en Jesús? Creamos en su promesa. Entonces, ¿por qué el perder a un familiar, entre comillas, perderlo, que realmente es ganarlo, por qué nos causa tanto dolor? Porque no tenemos una fe clara. Para mí, ¿eh? Si yo tengo una fe clara, yo puedo decir extraño. Yo extraño, yo tengo una hermana que era un poquito mayor que yo nada más y falleció. Tengo a mi mamá falleció, mi papá falleció hace más tiempo, ¿no? Y los extraño, claro. Me sonrío, me acuerdo de uno, del otro. Ahora que estoy con mis nietecitos nuevos, cargo a mi nietecita, a mi nietecito y digo, ¿cómo sería mi papá de chocho con esa bisnieta para él, que era tan cariñoso? ¿Cómo sería mi mamá poniéndole hasta apodos, porque le ponía apodos a todo el mundo? Miñatita, cualquier cosa le diría. Pero entonces hay un extrañar que es natural y que es bonito. Pero decir, ¿por qué no está acá, Dios mío? Y llorar amargamente, eso no es justo. Eso no es justo porque ese familiar está en la casa del Padre, en una de esas habitaciones que el Señor ha preparado y que tenía lista y vino a recogerlo. Y cuando nos toque a nosotros partir, tengamos esa mirada. No digo que hagamos una fiesta cuando alguien fallece, no, tampoco no seamos, ¿no?, de ese extremo, pero tengamos la paz que nos da la fe, tengamos la paz interior. Esa persona a la que yo tanto quise, si yo tanto la quiero, quiero lo mejor para ella. Si ya tanto lo quiero, quiero lo mejor para él y quiero lo mejor para mí mismo. ¿Y qué mejor que vivir al lado de Jesús? Hermanos, eso es la fe. Esa es la oferta de Jesús. Ya, si no lo entendemos, ya no sé. Hay que abrir la cabeza para meter las ideas con una herramienta fuerte, ahí como de fierro, porque no sé ya más claro qué cosas nos pueden decir. Así como lo anterior, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Que los demás noten que ustedes son discípulos míos por la manera en que se tratan. Más claro que eso, más claro que esto, ¿quién te puede hablar? Pero no nos entran balas, pues. Quería decirles eso, ¿no? Y luego Jesús en el segundo párrafo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también al Padre. Y en el tercero, como reforzando, porque se relaciona mucho con el segundo, Felipe, así como Tomás, Felipe le pregunta, Señor, muéstralos al Padre y eso basta. Y Jesús le responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Y con un énfasis absoluto, imagínense la voz de Jesús, el que me ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Qué falta que diga? Felipe, yo soy Dios. ¿En qué momento vas a abrir tu mente? No seas burro, con el perdón de los burritos, ¿no? Que son tan lindos animales, pero no seas negado, no seas necio. ¿No estás viéndolo? El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús es Dios. Y Juan nos lo dice no solamente ahora en el capítulo 14, lo dice en el capítulo 1,
cuando dice en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra es Jesús. Lo que nos dice Juan en este inicio de su evangelio, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Y acá nos dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Más claro, como decían las abuelitas, más claro no cante el gallo, ¿no? Qué bárbaro de claridad, salvo que no querramos verlo. Entonces, ¿cómo tenemos que amarnos? ¿Cuál es el tamaño de nuestro amor? ¿Cómo tomar como cristianos la muerte de una persona tan querida o la propia muerte? ¿Qué es Jesús para mí como cristiano? Como cuando les pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y la gran respuesta de Pedro, tú eres el Señor, el Mesías, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Gran respuesta. Pero la respuesta que falta y que Juan nos dice es no. Juan diría, si me pregunta el Señor, yo le digo ahora, Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Juan hubiera contestado, Señor, tú eres Dios. ¡Wow! ¿No? Pero ahí está, salvo que ustedes tengan otra idea. Pero les doy la palabra, miren, yo me entusiasmo mucho cuando leo esto porque de verdad que me parece tan enorme como mensaje. Sí, Katia, les doy la palabra. Padre Pablo, Graciano está pidiendo la palabra. Adelante, Graciano. Puede activar su micro. Gracias, buenas noches a todos los hermanos. Coincido totalmente con Manuel Pablo, ¿no? Este es un mensaje que nos da una confianza total, ¿verdad? Para los cristianos, ¿no? Para que nosotros no vamos a acabar con la muerte física, ¿no? Ahí está explicado, pues, de una manera clara, tan clara como dice Manuel Pablo, ¿no? Pero de todas maneras, no sé si en algún otro lugar de la Biblia hay alguna alusión, alguna indicación a qué se refiere Jesús cuando dice, cuando haya ido y les haya preparado un lugar. ¿A qué se refiere con preparar? O sea, ¿qué es lo que él hace en el cielo preparándonos un lugar? Nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir, nadie sabe la hora, ni el momento, ni la forma, ¿no? Eso lo decide Dios. Tal vez se refiere a eso, ¿no? Que Él decide en qué momento nos llama, ¿no? No sé si Manuel Pablo nos puede dar alguna luz sobre ese tema. Gracias. Claro, Graciano, gracias por la pregunta. Siempre ayudas para como reforzar y aclarar más. Pero la pregunta es pertinente. Si la tomamos literalmente, dices, oye, ¿qué es esto de las habitaciones que tengo que ir a preparar? Pero les digo, es una metáfora. Es una metáfora y nada más que una metáfora. O sea, aquí Jesús dice, oye, todos no mueren juntos. Yo voy primero y yo, cuando estén listos, vendré por ustedes. Y no va a venir por todos juntos, no se va a llevar a un solo avión. Se los va a llevar uno por uno cuando le vaya tocando. Entonces es una metáfora, hay que tomarlo de esa manera. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles la que les toque. Y cuando esté lista, a cada uno, ven y los recojo. Podemos imaginar el momento de nuestra muerte como el momento en que Jesús viene a llevarte. ¡Qué maravilla! Y si no es Él, es uno de sus ángeles, uno de sus arcángeles. En el caso de algunos testimonios, es un familiar muy querido. Es un familiar muy querido que viene. Yo me acuerdo cuando mi hermana estaba en sus últimos días, ella me contaba, porque conversábamos muchísimo, ¿no? Y ella me decía, mi mamá y mi tía Lucha, que era la hermana de mi mamá, que eran tan unidas, y las dos eran como mamás para ella y para mí, y ya fallecidas, ¿no? Entonces decía, mi mamá y tía Lucha me vienen a buscar siempre y me vienen a visitar. Me dicen, vamos. Entonces, en este caso, dos personas tan queridas para mi hermana la venían a llevar. En otro caso, mi cuñado, uno de mis cuñados que falleció, contaba en su tiempo de agonía, en los últimos, y contaba de un ángel que venía. En el caso de mi mamá, en mi experiencia, fue Jesús mismo que vino y me dijo, no te preocupes, que ella va a estar conmigo. Y cuando me decía eso, mi mamá estaba muriendo. O sea, Jesús vino a recoger a mi mamá para llevarla en ese tránsito a la vida eterna. Entonces, pero les digo, hermanos, eso es nuestra fe. Tengamos solidez en nuestra fe. Vivamos nuestra fe.
No nos atormentemos por gusto. Alguien muere y de verdad que da pena, ¿no? Da pena, la separación es dolorosa, pero qué desgracia. Mira lo que ha pasado. Fulano de tal se murió. Qué desgracia, qué tragedia. Tragedia es estar al lado de Jesús. Ya vamos a leer, porque no nos falta mucho, vamos a leer a Pablo. Y cuando Pablo en su carta a los Filipenses dice, yo estoy aquí cumpliendo una labor, pero si a mí me dan para escoger, si seguir vivo o morir, yo de lejos prefiero morir, dice Pablo. ¿Por qué? Porque morir es ir al lado de Jesús por quien vivo. O sea, ¿qué tal claridad de fe de este señor Pablo de Tarso? ¿Podemos hablar como Pablo? Ay, ay, ay. No, señor, anda, date tu vuelta. No, todavía no me recojas que tengo que hacer. Claro, uno tiene familia, uno quiere ver a los hijos lograrse, uno quiere ser apoyo, si tienes nietos que recién son chiquititos, uno quiere, se endulza con la vida, ¿no? Pero el otro paso es un paso que no es dramático, que no es de terror. Por eso es que hay santos que mueren con una sonrisa. Esa confianza tenemos que aprender a tener, hermanos. Y aprender a decir como Pablo, si me dan para elegir entre seguir vivo o morir, prefiero de lejos morir porque es ir a vivir al lado de Jesús por quien vivo. ¡Ah, su madre! ¡Qué tal fe de Pablo!, ¿no? Esa fe debería ser nuestra. Sí, Katia, a ver, te doy la palabra. No, estoy ahorita recordando que hace poquito tuve una reunión aquí en la casa de una amiga que está en formación en cursos. Ella decía, yo amo a Dios, amo al Señor, pero yo no quiero morir. Yo no quiero morir. Yo quiero seguir aquí, aquí y aquí, pero amo a Dios, decía. Entonces, eso cuesta, ¿no? Y qué bonito para poder ahora enseñarle esto, para poder conversar de esto. Augusto, Sí, perdón, ¿puedes Katia, activarte? no es torturarse, o sea, tampoco no es, oye, te voy a machacar, te voy a machacar, no. No, no, Pero no. para nosotros, por lo menos, que nos estamos en este diálogo, para nosotros, por lo menos, hermanos, esta es nuestra fe. Esta es Ujú. nuestra fe, no otra. Y si nosotros de verdad queremos ser coherentes con nuestra fe, es esto. Este es el mensaje. Y acá Jesús está hablando, y miren en qué momento, como les decía, en el discurso de despedida. Porque de 13:31 hasta el 16 todo es una unidad artificialmente dividida en capítulos, pero es el discurso con el que Jesús se está despidiendo de sus apóstoles y le va a puntualizar enseñanzas clave. Y acá hay una. Acá Lo hay que una. pasa es que el miedo gana, ¿no? Es ¿Sabes así. qué? Ese miedo, si lo vemos de un punto de vista psicológico, es natural, es el miedo al cambio. Mira, trabajas perdón, estás en el colegio y vas a ir a la universidad, da miedo. El matrimonio, el día, hoy y las ceremonias más tarde o en la noche, y qué miedo. Y te tiemblan las rodillas y hasta si te dan para planchar el traje, lo quemas, malogras el tul. Qué miedo, ¿no? Qué miedo. Te vas a graduar, qué miedo. Vas a dar tu examen de grado, qué miedo. Tu, Nervios. tu primer día de trabajo, qué miedo. Es que te vas a casar, ya decíamos, qué miedo. Vas a tener a tu hijo, qué miedo. Pero el miedo es una cuestión que acompaña al ser humano en su propia naturaleza. Pero si tenemos esta fe, es que podemos superar ese miedo. Y les digo, en el caso extremo de los santos, que mueren con una sonrisa en los labios, porque están con Jesús. Esa seguridad que ellos han podido tener, ojalá fuera la nuestra, ¿no? De verdad, ojalá. Y no porque seamos masoquistas, no queremos estar hablando y hablando de lo mismo, pero les digo cómo es que esto tiene tanta vigencia y tanto sentido práctico en nuestras propias vidas. Sí, Katia, te doy la palabra. Y Augusto, está pidiendo la palabra adelante, Augusto. Sí, buenas noches. Cuando una persona está cerca de Dios, ciertamente la muerte es una bendición, ¿no? El problema es que cuando la persona está lejos de Dios, ¿no? Y la muerte se convierte realmente en algo terrible, ¿no? Porque no sabes dónde la persona, si realmente puede alcanzar, digamos, si bien Dios es misericordioso, también es justo, ¿no? Entonces, eso es lo terrible, ¿no? Por eso tenemos esta vida, para acercarnos a Dios, ¿no? Esa es la importancia, que Dios nos dé este tiempo de prueba, este tiempo prudencial,
para que nos acerquemos a Él. Recuerdo, bueno, ahora estoy leyendo la vida de Santa Rita de Casia, y ella se casó, su esposo fue asesinado, ¿no? Y ella siempre pidió, digamos, perdonó a los quienes asesinaron a su esposo, pero sus hijos, tenía dos hijos, conforme fueron creciendo también en el rencor. Y en ese tiempo había una ley de vendetta, donde si alguien mataba a alguien tuyo, podrías matarlo sin consecuencias a la otra persona, ¿no? Y sus hijos estaban planeando matar a los asesinos de su padre, ¿no? Y Santa Rita le pidió a Dios que antes de que ellos mataran a los asesinos de su esposo, ella prefería que sus hijos se fueran con él. O sea, antes de que se alejaran, antes de que perdieran la vida eterna, eso es lo que realmente estaba pidiendo, prefería ella que fueran con Dios en ese momento. Y efectivamente, al poco tiempo, sus dos hijos murieron. Y ella quedó viuda y sin hijos. Y bueno, después de un tiempo ya ingresó en el convento, ¿no? Pero es ciertamente, ¿no? Tenemos que considerar esta vida, ¿no? Es realmente lo importante es la vida eterna, ¿no? Ese es el punto final, ¿no? Y debemos tomar la importancia, lo importante que es esta vida para acercarnos a Dios. Claro. Gracias, Augusto. Y gracias, Augusto. Miren, les comparto que ya lo he dicho varias veces, disculpen que sea repetitivo a veces, pero es una enseñanza tan clara. Hay un filósofo romano de tiempo después de Jesús, siglos después, pero no muy lejos, que tiene una frase que es maravillosa. No es cristiano, y dice lo siguiente, dice, nacimos para morir y morimos para vivir. Una súper frase, y no es cristiano, pero si fuera cristiano, mucho más sentido, ¿no? Nacemos para morir y morimos para vivir. A ver, Silencio. sí, tenemos una diapositiva más, no me acuerdo de quién estaba leyendo, creo que era Julia. Julia, Julia, Julia. Yo estaba leyendo. y acá Julia, ve. Dice, las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Gracias, Julia. Miren qué tremendas palabras, ¿no? Eso es lo que faltaba del cachito de la perícopa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren qué tremendo. Y sigue siendo parte de ese discurso de despedida de Jesús que les decía, hemos comenzado cuando Jesús nos habla del mandamiento nuevo. Ahí empieza, Jesús es un gran discurso que artificialmente se ha partido en pedacitos y que puede llevar a equívoco, pero es un solo mensaje. Continuamos, el Padre les dará otro paráclito. Conocen la palabra paráclito, ¿no? Ya la hemos visto varias. Sí, El paráclito, defensor. el defensor, es el abogado, es el que pone el Sí. pecho por ti. Entonces, una palabra rara para nosotros hoy, que viene del griego, pero significa eso. El Padre les dará otro defensor, el Padre les dará otro guardián, otro abogado, pero con mucho más sentido, el Paráclito, el Espíritu Santo, ¿no? Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Claro, gracias, Julia. El Espíritu Santo estará
permanecerá en nosotros y estará en nosotros, pero sí así nomás de regalo, o tenemos que abrirle la puerta. Tenemos que recibirlo. En la medida en que recibimos al Señor, el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que recibirlo, tenemos que abrirle la puerta, porque también, siempre les recuerdo, somos libres y en el ejercicio de esta libertad podemos negarlo. Pero si no lo negamos, si le permitimos entrar, entonces Él vendrá, permanecerá en nosotros y estará con nosotros. Y ese es ofrecimiento de Jesús. Miren, ¿cómo le llama al Espíritu Santo en este momento? El Espíritu de la verdad. También en otros momentos en la Biblia le llaman el Espíritu simplemente, o le llaman el Espíritu de Dios, en fin. Pero todo se refiere al mismo, a la misma tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Augusto, puedes activar tu micro, por favor. Interesante aquí la distinción que hace, ¿no? Les dará otro paráclito, porque Cristo mismo es también un defensor nuestro ante el Padre, ¿no? Cristo mismo aboga por nosotros ante el Padre, pero nos va a enviar el Espíritu Santo, ¿no? Es un paráclito adicional que va a permanecer con nosotros. Perfecto, Augusto. Y miren, ¿y qué otro paráclito? Perdónenme el atrevimiento, pero creo que vamos a estar todos de acuerdo, nosotros los católicos. Y es la Virgen María. La Virgen María también es una defensora nuestra y hay una oración tan linda que habla de María defensora nuestra, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo defensor, la Virgen María defensora, Jesús, como bien dice Augusto, en su día terrena defensor. ¿Cuántos medios tenemos, no? ¿Cuántos medios? Beatriz, por favor, puedes activar tu micro. Gracias. Buenas noches. Manuel, aquí a lo largo de este capítulo, ¿no? A lo que hemos visto, Jesús habla del Padre, yo soy en el Padre está en mí. Bueno, yo lo leía y para mí era como una lotería, como una suerte, así que, no como una lotería en el sentido de que qué casualidad, sino que decir, yo estoy con Jesús, pero ya me estoy ganando con el Padre, ¿no? O sea, recibo uno, pero recibo al otro, y recibo al Padre, y también es como si recibiera a Jesús, o sea, lo entiendo así, ¿no? O sea, es como una ganancia doble. Sin embargo, me ponía a pensar y están juntos, que vienen a ser el mismo incluso. Pero, pero cuando yo entiendo les daré otro paráclito para que esté siempre con ustedes. Claro, yo lo entiendo porque yo lo tengo así como que metido en mí y que el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sin embargo, leyendo probablemente yo más literal, eh, el Espíritu no lo percibo como que es así, como que el Padre soy yo y el Padre está en mí, sino que el Espíritu Santo está como que aparte. O sea, yo me voy, pero ahí los dejo, ¿no? Porque él se está despidiendo, aquí ya se está adelantando, ya está anunciando, ¿no? Pero, pero el espíritu no lo veo como que es parte también, reemplaza, está tan unido como es el Padre y el Hijo. No sé, acláramelo Lindo, tú, pero así lo sí, percibo. sí, lindo que lo menciones, Beatriz, y yo creo que queda como tarea para todos. O sea, lo que ha dicho Beatriz con tanta sinceridad y tanta franqueza, que seguramente lo sentimos todos de una y otra manera, tenemos que hacer un esfuerzo personal en ese mismo sentido y entender, aceptar de corazón que el Espíritu Santo es Dios también. Porque la duda que plantea Beatriz podríamos tenerla en el fondo todos, como digo, un poquito más, un poquito menos, pero tenemos que trabajar en esto. El Espíritu de Dios es Dios mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de Dios, o simplemente el Espíritu. Es Dios en ti. Cuando Pablo va a decir en una de sus cartas también,
Cada uno de nosotros es un templo del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido nos obliga, pero por convicción absoluta, de cuidar nuestro cuerpo y respetarlo. ¿Cómo voy a hacer cualquier cosa con mi cuerpo y prestarlo y que alguien venga y haga un uso de él? Oye, respeta tu cuerpo porque es un templo del Espíritu Santo. Es un templo de Dios. En ese sentido, sí, gracias Beatriz, pero creo que todos tenemos que trabajar en este esfuerzo de entender la Trinidad, de entenderla, digo mucho, ¿no? Entenderla, de asumirla, de aceptarla en toda su implicancia. La Trinidad es Dios uno y trino. Es Dios Padre, es Dios Hijo es Dios Espíritu. Son los tres, son Dios, no es un tercero. Porque algunos, hasta en el esfuerzo, dicen ya, Dios y Jesús, pero el Espíritu Santo es como el enviado, es un ángel, es un mensajero. No, 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 es Dios. Entenderlo en nuestras cabecitas es imposible, pues. Ahí está esa experiencia de San Agustín con el niño en la playa, ¿no? Que es tan conocida, pero... Iris, buenas noches. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches, queridos hermanitos. Buenas noches, profesor. Gracias, Catita. Quería hacer la consulta. La Virgen María, nuestra Santísima Madre, es intercesora ante su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, mas no directamente con el Padre, ya que el único intercesor con el Padre, tengo entendido, es nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Perfecto lo que tú dices, Iris. Solamente lo decía, eso es perfecto y teológicamente impecable. Pero lo decía nosotros en nuestra fe católica, porque a un evangélico le dices eso, a un protestante le dices eso y te manda a volar. Pero para nosotros los católicos, María tiene ese papel especialísimo, como tú bien dices, Iris, de intercesora, y la asumimos también como paráclito. Entonces, por ejemplo, en esa oración que dice, Virgen María, ampárame con tu manto, protégeme, ¿no? Entonces, cuando la Virgen te ampara con su manto, por decir una de tantas oraciones, estamos arrogándole Gracias. el rol de protectora, el rol de defensora, pero lo hacemos nosotros los católicos. Los hermanos separados, que son también cristianos y lindas personas la mayoría, no te aceptan este argumento, ¿no? Pero entonces, teológicamente lo que tú has dicho es cierto, pero para los católicos la Virgen tiene un papel no solamente como madre de Jesús, finalmente el Teotocos, la madre de Dios, en fin, ¿no? Pero sí, estamos en lo mismo y vale tener esa claridad para no enredarnos nosotros mismos. Gracias, Iris. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias, Padre, por A ver, avanzamos otro poquito. Estamos todavía en el capítulo 14, miren. Dando la manito me pareció. Ahí, a ver, regreso. Recuerdo que ya no está la manito. Bueno, sigamos. Capítulo 14, continuamos. No los dejaré huérfanos. Es una diapositiva nada más. ¿Puedo leerlo? Claro. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Gracias, Katia. Miren lo que ha leído Katia al final, el último párrafo. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él, ¿quién? Jesús y Dios, Padre. Iremos a él y habitaremos en él. O sea,
tú amas a Jesús, entonces tanto Jesús como Dios Padre habitarán en ti. Tanto que ver con eso que dice Pablo nuevamente, ustedes cada uno es un templo del Espíritu Santo. Y Jesús nos dice, mi Padre y yo habitaremos en ti si es que tú crees y si tú me amas, ¿no? Entonces, todo va teniendo un sentido. Y recordemos otra vez, esto es, ya no son parábolas, ya no son, no, es un gran discurso de despedida de Jesús. Jesús ya hizo su trabajo y se está despidiendo de sus apóstoles y les quiere dejar el mensaje final. Y va a subrayar y poner en negrita y las cosas más importantes del gran mensaje. Son el valor de estos capítulos que no vamos a terminar, sino de repente un par de sesiones más, pero ahí lo tenemos para leerlo en conjunto. Qué bonita es esta parte, Manuel, donde dice, y aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Cuando dice, cuando nosotros damos ese paso y vamos al Padre, todo el entendimiento se abre, ¿no? Ya no hay nadie que nos explique nada porque ya todo está ahí y se comprende, ¿no? Y también me hace ver esto que cuando nosotros recibimos la Eucaristía, recibimos a Cristo y nos unimos a Él, por Él nos unimos al Padre. Qué bonito estar ahí completo, ¿no? Estando con Él. Y esto de acá le da pues todo, la palabra de Cristo está acá y se entiende más, ¿no? Y por eso que una persona muy inteligente y preparada, no católica, decía, si los católicos de verdad entendieran el poder de la Eucaristía, que quisieran estar comulgando todo el día. Y él no comulga porque no es católico, ¿no? Pero dice, si de verdad eres católico y de verdad crees en el valor de la Eucaristía con Cristo presente, tú quisieras estar comulgando todo el día. Y sin embargo, ¿cómo somos? El domingo y eso, ¿no? Salvo hermanos que tienen la costumbre tan linda de la comunión diaria, pero no es la mayoría. Te da fuerza, recibes. A ver, avanzamos otro poquito. El Espíritu Santo les enseñará todo. Este es cortitita. ¿Alguien desea leer la pericopa? Cortita. Yo. Ok, Beatriz. El Espíritu Santo les enseñará todo. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Ujú. Gracias, Beatriz. Miren, aquí esto recuerdo mucho en algún grupo anterior, alguno de los hermanos comentó como que se confundía y es muy válido, ¿no? Porque dice, el Padre enviará en mi nombre al Espíritu Santo. Entonces alguien preguntaba en algún grupo anterior, o sea, el Padre, hablando del Padre, como el Dios Padre va a enviar al Espíritu Santo y entonces antes de que lo envíe no estaba, pero si el Espíritu Santo es eterno porque es Dios mismo. Entonces, ¿cómo es que lo va a enviar si ya está? Cuando en el principio, en el Génesis, ¿no? En el principio el mundo era todo oscuridad y desorden y caos, ¿no? Y la palabra era Dios y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las olas. Entonces, el Espíritu, Jesús, el Padre, es una unidad y están desde el comienzo. Pero a esa tercera persona la va a enviar recién. Entonces ahí algunos se confunden. Y les digo, vale la confusión, por lo menos a nivel de la lectura que estamos teniendo, porque el Espíritu Santo va a ser enviado cuando muera Jesús. ¿Y dónde estuvo antes? Estaba guardado en una cajita. Leemos en el Antiguo Testamento y con la historia de varios de los profetas, está el Espíritu en ellos. Clarísimo se lee, ¿no? Un caso que me acuerdo ahorita es Eliseo, el discípulo del profeta Elías, ¿no? Cómo recibe el Espíritu. Entonces, pero se ve varias veces en el propio Moisés. Entonces, Mm. Ay, Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Digamos que en la antigua alianza, Dios distribuía su espíritu a ciertas personas, ¿no?
O incluso, por ejemplo, de Moisés, cuando el espíritu de Moisés que había dado Moisés también se lo pasó a los 70 que le iban a ayudar, ¿no? Que lo hemos leído en las lecturas en estos días. Y, pero en la nueva alianza, ya el Espíritu Santo, digamos, por medio del bautismo y se distribuye entre todos los creyentes, en todos los que ponen su fe en Jesucristo. Ujú. Bien, gracias, Augusto. Eso estaba, iba a decir Augusto, porque en el bautizo ya recibimos todos al Espíritu, ya estamos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo que trae el Señor. Julia, adelante, por favor, activa tu micro. Sí, aquí dice, yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito del Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará todo. O sea, mientras Él permanece, eh, está el Espíritu Santo con Él y me imagino con sus apóstoles, ¿no? Pero como dice Augusto en la Nueva Alianza, con la muerte de Cristo, ya no estando Él, nos deja el Espíritu Santo, el Paráclito, para que permanezca con nosotros. Antes, efectivamente, los profetas lo han tenido y en muchos momentos hemos visto en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu Santo, pero en la Nueva Alianza el Señor dice ya todo queda anulado, ¿no? Las alianzas y esta sí es la verdadera. Con su muerte nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios y no nos quedamos huérfanos, como dice anteriormente, ¿no? En este mismo Juan. Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Y yo quería decir lo siguiente, ¿no? La Trinidad ha existido siempre, porque en el Génesis está, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice, y el soplo de Dios, que es su espíritu, aleteaba sobre las aguas. Entonces, en el comienzo estaba también la Trinidad, que no se le mencione puntualmente al espíritu, pero esa expresión, esa traducción del soplo de Dios aleteaba sobre las aguas, para mí se refiere al espíritu. Y luego cuando Dios hace la creación, dice hágase la luz, o sea, lo expresa la palabra. ¿Y quién es la palabra? El Hijo. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Exacto. ¿no? Cuando viene Jesús y empieza su vida pública, como dijeron, y como él mismo lo dice en el texto que hemos leído antes, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y aunque no lo dice, que el Espíritu está en él, el Espíritu está en él porque es la Trinidad, es un solo Dios. Y las tres personas están juntas. Pero en ese momento de la vida pública de Jesús, desde que inicia su vida pública hasta que termina en la cruz, como él estaba, el Espíritu estaba con él y no Lo había que, necesidad de que lo enviaran porque estaba ahí, dejaré huérfano, le dice claramente que él le va a pedir al Padre para que les envíe el Paráclito, ¿no? O sea, para que esté siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque él va a morir hasta que asciende al cielo. Entonces, el Espíritu Santo está en este momento con todos nosotros, porque así ha sido el designio de Dios en su sabiduría y en su Es exacto. poder. Sí, es exacto lo que dice Guillermo. Entonces, lo de la Eucaristía es la presencia real y verdadera de Dios en el sacramento de la Eucaristía. Y la Eucaristía se convierte en el cuerpo y en la sangre de Dios
con las palabras del sacerdote celebrante que ha sido investido, ordenado por un obispo que le ha impuesto las manos y con eso le ha impuesto el Espíritu Santo y le ha dado poder para que él haga lo mismo. Entonces, la Eucaristía nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Dios, Claro, Guillermo, lo pero que dices es también, como perfecto. es Cristo, Eucaristía, y el Padre está en Se Cristo, corta, se recibimos corta. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, Guillermo, se corta un poquito, pero sí se entiende perfectamente lo que dices, totalmente de acuerdo. Y en el momento que el sacerdote consagra, ¿no? Se produce la transubstanciación cuando pone las manos sobre el cáliz. La transubstanciación transforma el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Es perfecto lo que dices. Y por eso muchos dicen que es el momento del Espíritu Santo, ¿no? Hasta que regrese ya. Claro, si nosotros pudiéramos tener otros ojos, veríamos una luz que baja del cielo sobre ese cáliz, sobre esa copa. Por el poder del Espíritu Santo, que Claro, pasa todo, claro. ¿no? En el momento de la Como la consagración. escalera de Jacob, ¿no? Veríamos una escalera al cielo que bajan y suben los ángeles, ¿no? Sí, sí, es Dice eso. que eso pasa, Manuel, que las visiones de los místicos ven eso, la Santa Misa llena de ángeles. Sí, Se yo, unen la tierra a las tres, la iglesia purgante, la iglesia no militante y la iglesia, los santos, los que están ahí. yo Si no, pudiéramos ver, como tú dices, yo no he podido ¿cómo nunca, sería? pero debe ser maravillosa experiencia, ¿no? Mm. Pero Y hay un video uno lo corto que siente, sale eso, ¿no? Que uno se claro, queda, uno "Oh". lo siente, sí, sí. Graciano, por favor, ¿puede activar su micro? Gracias. Yo creo que el Espíritu Santo, también creo que el Espíritu Santo existió siempre junto con Dios y con Jesús, ¿no? Y en este caso, el Espíritu Santo tiene diferentes formas de manifestarse, ¿no? Y en este caso lo que los apóstoles necesitan es el don del entendimiento, porque ellos ya habían escuchado a Jesús durante 3 años y sin embargo no entendían muchas cosas, le seguían preguntando a dónde te vas a ir, Señor, cómo vamos a conocer el camino. O sea, había información que ellos habían recibido de Dios, de Jesús, pero no le entendían hasta ese momento, ¿no? Entonces, cuando el Espíritu Santo les da el don del entendimiento, que es otra de las formas en que se manifiesta, entonces ellos a partir de ahí empiezan a hacer ya la prédica que Jesús les había encargado, ¿no? Predicar verbalmente con su vida y escribiéndolo, ¿no? Que es justamente la Biblia lo que ahora estamos nosotros leyendo, ¿no? Ujú. Gracias. Gracias, gracias. A ver, vamos a leer lo que viene y es el final, porque 14, 27 y siguientes. Siempre como les digo, ¿no? Esa clave son los versículos con los que termina el capítulo, en este caso el capítulo 14. Entonces, esta perícopa, que además la repetimos en cada ceremonia de misa, mi paz les, perdón, la paz les dejo, mi paz les doy, acá está escrito de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Y eso está en el Evangelio según Juan, capítulo 14, en estos versículos. Les dejo la paz, les doy mi paz. ¿Quién puede leer? ¿Quién se ¿Yo anima a puedo leer? leer? Adelante, Graciano. Gracias. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Levántense, salgamos de aquí. Ujú. Bien, Graciano, gracias. Miren acá, entonces termina el capítulo 14, pero es un final artificial porque continúa el 15 y el 16, como ya les he repetido varias veces. Les dejo la paz, mi paz les doy, pero no como la del mundo. Es que Juan, y lo vamos a ver después más clarito, Juan separa mucho este concepto de el mundo, ¿no? Y va a decir más adelante, como vamos a ver con toda la calma,
Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y ese es un concepto riquísimo. Y nos lo podría decir a nosotros. Nos diría a nosotros, hermanos, ustedes están en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos acá vivos biológicamente en ese planeta, pero no somos del mundo. Porque ser del mundo es negar al ser de Jesús, es contrario. Entonces, el concepto de ser cristiano es, nosotros cristianos estamos en el mundo, pero somos de Cristo. Ser del mundo es idolatría, es seguir los ídolos del mundo, el dinero, eh, el poder, el sexo, el trago, la droga, el vacilón, el de estar distraídos. Eso es ser del mundo. Nosotros somos de Cristo, pero estamos en el mundo, ¿no? Y por eso la diferencia. Entonces, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la del mundo. No se inquieten ni teman. ¿Por qué? Porque me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, y ahí lo pone como en cuestión, se alegrarían de que vuelva junto a mi Padre. Y acá otra vez la reflexión. Pero si yo digo, pero la muerte no es tan terrible, no hacemos duelo y lloramos y nos arrancamos el pelo. Pero Jesús dice, si me amaran, se alegrarían. Entonces, ¿qué debo alegrarme? No voy a hacer fiesta, pero debo alegrarme de que vuelva junto al Padre. Debo alegrarme de que Jesús muera físicamente en lo que llamamos muerte y hagamos un velorio y un entierro. Y Jesús dice, sí, sí, porque estoy regresando junto al Padre. Como el mismo Pablo que entendió tan claramente a Jesús y es un ejemplo para todos. Y ya les digo y repito, si a mí me dan a escoger entre morir y seguir vivo, con creces prefiero morir, porque es ir al lado de Jesús por quien vivo. Es ir al lado de Jesús, que es la razón de mi ser. Esa fe es la fe que tenemos que aprender a tener. Y entonces acá Jesús remata y dice, les he dicho esto antes que suceda. Porque aquí está despidiéndose, ¿no? Entonces lo está diciendo en su despedida, antes de que esto se cumpla, para que ustedes crean. Está por llegar el príncipe de este mundo, él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como él me ha ordenado. Y termina con ese verbo tan claro en la Biblia, ¿no? Levántense, levanten el espíritu, vuelvan a la vida con fuerza, como el hijo pródigo que estaba tirado ahí, que no comía ni lo que comían los chanchos y dice, qué desdichado yo, pero decide, se levanta y regresa al Padre. Lázaro que está muerto se levanta, Lázaro, levántate, y así dice, levántense. Tremendo verbo en el original griego, levántense. En castellano, normal, ¿no? Yo me levanto todos los días después de dormir, pero levantarse tiene mucho más significado. Ahí hay unas manitos, Katy. Bueno, Pablo, una cosita, ¿qué quiere decir con esto? Está por llegar el príncipe de este mundo, Ah, es porque hace poco, el tentador, el Satán. no, pero ¿por qué dice está por llegar? Porque hace poco hemos visto que ha estado y que en el bocado entró, ¿no? Judas. Pero ¿por qué dice el príncipe está por llegar a Es este otra, mundo? es otra vez una forma de escribir, ¿no? Porque ya está presente desde el comienzo, desde la tentación de Adán y Eva, el ángel caído, está presente todo el tiempo, ¿no? La tentación para que a Job le pase lo que le pase, a cada rato está presente. Pero es una forma de redactar aquí, está por llegar el príncipe de este mundo, que es lo que va a ser la pasión de Jesús. Eso, ¿no? Claro, Eso desata todo eso, ¿no? claro. La forma más cruel. Pero añade y dice, él, el Satán, no puede hacer nada contra mí, Ujú. No pero, puede. pero está ahí. No, no, o sea, es un error total ignorarlo. Ahí le damos en el gusto más grande. O sea, yo no lo tengo, le digo, yo personalmente no lo tengo presente, pero no es que lo ignore tampoco. O sea, oye, hay personas que viven con el diablo como que todo el tiempo. No, yo lo saco hasta de Pero las palabras, pero ahí está, yo sé que está. sí, pero uno tiene que amar a Dios sobre todas las cosas y pensar en Dios siempre, que es Pensar más y no en el maligno, ¿no? el otro, o sea, no, porque le da sitio y poder que no tiene. Claro. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Y gracias.
Yo también lo interpretaría como una advertencia, ¿no? Cuando él dice, está por llegar el príncipe de este mundo, nos está diciendo, oigan, tengan cuidado. O sea, el mundo no es un paraíso, van a tener que pelear y que trabajar, les va a costar duro controlar a ese príncipe, no mezclarse con ese príncipe, no dejar que los conquiste y que al final nos alejemos de Jesús, ¿no? Él nos ha dado un montón de enseñanzas para seguirlo a él y a través de él al Padre y la vida eterna, pero nos dice, cuidado que ahí el príncipe va a estar también molestándolos y tratando de alejarlos, alejar a todos de Cristo, ¿no? Claro, claro, Graciano. Y entonces complementamos la idea, ¿no? Porque dice, cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo. ¿De quién es Mm. este mundo? ¿De quién es este mundo? Este mundo es del príncipe del mundo que es el Satán, el maligno. Y nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, expuestos a este mundo, pero no somos del mundo, somos de Jesús. O sea, tenemos que tener esta sutil diferencia que es bien fuerte, ¿no? Y ahí nos está diciendo el Señor, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman, ¿no? Que ahí es pues, sí, ahí es donde dice, en medio de tanta turbulencia y problema, parece que estás tranquila, pero, o sea, que estás así, obviamente tienes que tener, los problemas te acechan, tienes, pero sí, es hacernos, para nosotros esta palabra del Señor, ¿no? Si Él está ahí, hay que confiar. Siempre todo obra para bien de los que creen y confían en el Señor, dice. Guillermo, adelante, por favor, activa tu micro. Gracias, Katia. Quisiera leer el pie de página de este versículo, donde habla A del ver, príncipe de este mundo. a ver, Dice, el príncipe de este mundo es el demonio que instigará a los dirigentes del me va la señal. No, hay problema con el audio, Guillermo. pueblo judío a que pidan la muerte de Jesús. Esta muerte, sin embargo, yo tengo mi micro encendido, ¿no me escuchan bien? Se No, corta. se te va la ¿Aló, señal me del escuchan internet a o veces. no me? Si apagas la cámara, puedes, se mejora un poquito el audio. Congelas a veces un poquito. A ver, otra vez intenta. Bueno, voy a intentar A a ver, ver si pero me A ver, escuchan. apaga la cámara para que sea mejor la señal. ajá. Apaga tu cámara, porque ahí disminuyes el Claro, anchito de banda, es más. y la Sancho de banda, sí. Ujú. Ya, ya, ya lo apagué. A ver, habla. Ya, aquí va. El príncipe de este mundo es el demonio. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan o no? sí, continúa, por favor. Que instigará a los dirigentes del pueblo judío a que pidan la muerte de Jesús. Esta muerte, sin embargo, no va a ser un triunfo del demonio, sino el cumplimiento de la voluntad del Evangelio de Juan. El relato de la pasión de Jesús es en realidad el relato de su glorificación. La cruz es el trono del Rey victorioso. Su muerte es su elevación a la gloria del Padre. Gracias. A ver si sí, se entendió la idea completa. Claro. Y claro, el diablo pensó que había vencido, pero en realidad el Señor triunfó, ¿no? Adelante, Augusto. Puedes activar tu micro, por favor. Sí, quisiera leer este pie de página en relación a esta frase donde dice, el Padre es mayor que yo, ¿no? En relación a la Trinidad, ¿no? Dice, el Hijo es igual al Padre en su divinidad, pero menos que el Padre en su humanidad. Dice, a pesar de que ninguna de las divinas personas excede a las otras en su grandeza o gloria en la eterna Trinidad, sí hay una jerarquía relacional entre ellas, donde el Hijo y el Espíritu Santo, digamos que no poseen la paternidad divina, eh, en que, digamos, el Padre es el único sin origen, ¿no? Eso se refiere. Pero bien difícil de Porque el entender. Hijo es, Yo creo que eso nos el hijo, confunde.
El hijo es el unigénito del padre, o primogénito, unigénito sería mejor Eso, dicho, pero eso es un poco confuso cuando se habla de la Trinidad, ¿no? no, sí, eso confunde. Está bonita la idea, pero, o sea, como bien teológica, pero confunde. Pero está bien. Busquemos pies de página en las Biblias que tenemos, enriquezcamos nuestra lectura. Sí, voy a buscarla acá. Bacán. Miren, y nos ha ganado la hora, Katia. Hemos terminado el capítulo 14. Eh, Simplemente repito el enfoque que le hemos dado. O sea, hemos leído el 14, el cachito del final del 13 y el 14, pero continúa el discurso de despedida, porque el 15 y el 16 todavía son parte del mismo discurso. Entonces yo les dejo la inquietud. Dense un aire, una buena taza de café caliente y bien llena, y léanse de corrido 13:31 al 16 y disfruten la unidad. Y luego, el próximo martes nos juntamos para leer el capítulo 15, ¿no? Y de repente nos va a tomar otra reunión para el 16, pero sin perder de vista para nada que todo es una unidad. Y es el discurso de despedida de Jesús. Ese es el nombre que podemos darle con toda seguridad hasta el capítulo 16. El 17 va a ser otra cosa, pero el 16 es cuando Jesús, ¿en qué momento tan especial dirige las últimas palabras largas y fuertes y de claridad total a sus discípulos? Sí, Manuel Pablo, sí, como tú dices, bueno, nos ganó la hora, de verdad a veces da ganas de uno seguir y seguir, ¿no? Hasta de seguir guiñando y quedando, pero hay que respetar el tiempo también. Y también decirles que el siguiente martes, así sea feriado, vamos a tener clase, ¿sí? Porque sí, es feriado, ¿Sería? combate de Angamos, Ah, Miguel Grau, Miguel Grau. qué grado. Miguel Grau en el cielo va a estar contento de que hablemos de Jesús. Sí. Así que nos vemos el próximo martes, como siempre, y hagamos la tarea.